Descubre el código de las emociones y hoy cambia tu vida. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Y Cambia Tu Vida. Fíjense que siempre decía una guía para nuestra superación personal, pero no, miren, un espacio para ustedes, para ti, de autoconocimiento, de reflexión, de herramientas para empoderarnos y vivir la mejor vida posible. Les voy a dar nuestras redes sociales, @Y Cambia Tu Vida Twitter, Hoy Cambia Tu Vida Facebook, Hoy Cambia Tu Vida @hotmail.com y mi página personal www.marisagomez.net. Bueno, fíjense, regresó al programa Juan Antonio López Benedi, que es filósofo, doctor en educación cum laude, estudiaste hermenéutica también en Portugal, en la Complutense, pero en Portugal te dieron certificación como profesor. Sí. En temas de ciencia, sí. Estás también en temas pues muy profundos, autor de 16 libros publicados y 10 que están en stand-by a salida de la luz. Hay muchas cosas, Juan Antonio. Felicidades y bienvenido a Cambia Tu Vida. Bueno, gracias de nuevo, encantado de estar aquí de nuevo. A ver, Juan Antonio, leyendo tu libro, El Código de las Emociones, que por cierto nos lo está regalando, luego se los doy en las redes sociales, hablas de cómo nos afectan las emociones a la química de nuestro cerebro. Ahora hay una parte científica relacionada con todos los sentimientos, con todo lo que sentimos. A ver, cuéntanos de esto. Bien, lo que podemos entender es que hay una correlación simultánea de las experiencias emocionales, del pensamiento, de la química, de todas las estructuras que conforman nuestra realidad como personas. No es que sea que las emociones son solo producto de la química, como algunos tratan de hacernos creer, o que no tienen ninguna vinculación. No, claro que hay vinculación. Las emociones tienen una relación con nuestro cerebro, con nuestro corazón, con nuestros órganos, con todas nuestras células y se manifiestan bioquímicamente, por supuesto, a través de las hormonas, y eso está estudiado hace mucho tiempo. Los cambios hormonales producen cambios emocionales y eso todas las mujeres lo sabéis, totalmente, más o menos, ¿no? Totalmente. Claro, entonces, claro que hay una correlación, pero es una correlación compleja, no inmediata y simple, como tendemos a entender estas cosas, incluso por parte de algunas personas que se consideran científicas, ¿no? La correlación es compleja. Estamos ahora en el mundo de la complejidad y así es como se define el paradigma científico actualmente. Es un mundo de relaciones complejas para los que necesitamos formar equipos multidisciplinares que aborden desde las distintas realidades, percepciones, dimensiones o culturas, ese hecho de la realidad que vivimos, que no terminamos, cada uno de nosotros no terminamos de abarcar por completo. Ya en el siglo XVIII también Immanuel Kant se planteaba que la realidad es nouménica, es decir, nuestra mente no puede abarcarla, en ese intento de la filosofía por conocer la verdad. Y eso sigue estando presente. Cada vez más la ciencia está acercando a cosas, pero cuanto más se acerca a la ciencia, parece que más se agranda el objetivo, hasta tal punto que hoy la visión que se tiene es casi incomprensible para la mayor parte de las personas. No tenemos conexiones neuronales suficientes para poder asimilar todos esos datos, todas esas referencias que tienen que ver con la realidad física, con la realidad mental, con la realidad emocional, con la realidad espiritual. Y por eso hay que tener humildad y paciencia para recorrer el camino, pero también método. Y eso es fundamental, porque si en toda esta amalgama, en toda esta gran intensidad de datos que tenemos hoy en día, más que nunca en la historia de la humanidad, no ponemos un poco de orden y método, nos volvemos locos, exactamente. Y hay algunas personas que parece que ya les están patinando las neuronas, como se dice, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado.
y poder también respirar ante toda esta información, porque el cerebro también necesita oxígeno para producir la sinapsis. Tomarse las cosas con tranquilidad. Si nos dejamos llevar por la ansiedad que dispara nuestras conexiones, entonces podemos llegar a producir un estado de shock por sobrecalentamiento de nuestro cerebro. Tú hablas aquí de código de las emociones. Emoción, bueno, es aquello, viene de movere, de Sí. movimiento, y te llega la emoción. Lo que nos mueve. Lo sí. que nos mueve. Entonces, ¿a qué te refieres con este código de las emociones, vinculándolo con la parte científica de las sustancias? Bien. ¿Cuál es tu Yo planteamiento? entiendo que, y así es como lo voy planteando en el libro, formulo una hipótesis. El lenguaje original de los seres humanos tiene que ver con esto que ahora denomino el código de las emociones, o el lenguaje de las emociones. Es la necesidad de expresar cambios emocionales intensos ante la vida, la muerte, la incertidumbre, el miedo. O sea, no reprimirlos, expresarlos, abrirlos. Yo me estoy remontando a la época de las cavernas. No sé si te acuerdas cuando estábamos por ahí en las cavernas con el fueguecito y tal. Sí, supervivencia total. Exactamente, todavía no teníamos nada, pero sí empezamos a sentir miedo de forma muy intensa, porque los seres humanos éramos los animales menos adaptados de la naturaleza y más débiles frente al resto de los animales que nos amenazaban como depredadores. Vivir esas noches era terrible, y cuando descubrimos el fuego ya fue un alivio, pero hasta entonces era terrible. Esas emociones intensas durante miles, millones de años fueron afectando nuestro cerebro, y algunos también plantean que el origen de nuestra evolución es una paranoia originaria, o sea, había tanto miedo que eso produjo una nueva función, un área nueva en nuestro cerebro. Se evolucionó. Sí, y eso tiene que ver para mí con el área del lenguaje, porque toda esa presión interna de las emociones, de todas esas, no energías, sino vivencias intensas de temor, de duda, de incertidumbre, de pérdidas, de dolor, todo eso había que expresarlo de alguna manera, pero generó tanta tensión interna que abrió un cauce nuevo en la evolución de nuestro cerebro. Esa es una hipótesis. Ajá. Pero muchas personas la siguen. En cualquier caso, también hay investigación de antropología actualmente en España que está planteando que uno de los elementos que caracteriza a los seres humanos en los primeros brotes de este cambio hacia el Homo sapiens es el afecto. Ajá. Las relaciones afectivas, las relaciones que nos hacen identificar a los seres queridos y generar vínculos especiales nuevos en la naturaleza. La extinción de los colmillos, que representan pérdida de agresividad. Y aunque hoy veamos un mundo que nos asusta por exceso de agresividad, eso no es del todo verdad. Los seres humanos, fundamentalmente, somos seres pacíficos, aunque hay algunas personas muy alteradas que llaman mucho la atención. De hecho, hay estudios científicos que han hecho observación en el global de la humanidad, y se ha observado que no es la violencia lo que caracteriza a la humanidad hoy en día, sino la evolución hacia la paz. Cada vez hay más personas pacíficas, más personas que colaboran, más personas que están abiertas a la ayuda mutua, pero eso no sale en las noticias. Exactamente, es donde a qué le estamos dando foco, y desafortunadamente se está dando foco a esta parte, ¿no?, de violencia. Ahora, las emociones, o sea, las personas que son violentas por un desorden de su parte emocional, o sea, ¿es un tema de desorden emocional? No es desorden, sino acumulación de tensión que explota. Y esa tensión, cuando se acumula por frustración, por sentimientos de injusticia, por muchas cosas, contradicciones internas, por maltrato, por dolor, hay muchas cosas que generan esa tensión interna, eso tiende a estallar de dos maneras: hacia la violencia externa, y la rebeldía, la revolución, o hacia la explosión interna, enfermedades psicosomáticas. Y la forma de evitar que explote hacia adentro o hacia afuera es la educación, la evolución. El desarrollar, o como decía también Freud, hacer evolucionar ese impulso de la libido en la sublimación. No en el ataque. Exactamente.
Y eso es lo que nos caracteriza como seres humanos realmente. Hay personas que no pueden hacerlo porque no tienen entrenamiento adecuado o porque, bueno, pues tengan una patología difícil de encauzar. Pero esa es nuestra alternativa, la educación, que respetando nuestra orientación básica desde nuestras estructuras genéticas, desde nuestra cultura, desde nuestros ideales y sentimientos, nos permita desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, Juan Antonio, o sea, es una educación global, pero educación emocional y aprender a gestionar las emociones, porque esto que comentas, Público y Cambia tu Vida, me parece súper importante. Esa violencia que viene de seres humanos que están reprimiendo, guardando angustia, dolor, coraje, de situaciones que han podido vivir, ¿no? Incluso desde vientre materno, que no han podido sacar, y es como esa olla express. Eso es. Que explota. Hay que aligerar eso. Y hay que aligerar eso. Entonces, este tipo de cosas no justifican, pero sí te vuelven mucho más empático. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida. Estamos hablando del código de las emociones con Juan Antonio López Vélez. Regresamos a Cambia tu Vida, estamos hablando del código de las emociones y estaba platicando con Juan Antonio este tema que no quiere decir que tú estés de acuerdo y no pongas límites y no hagas algo frente a estas personas que están viviendo este dolor que explotan cual olla express, sino que nos enfoquemos en lo que sí podemos hacer, que es la educación, pero una educación más completa. Sí, hoy mismo en la calle veía un letrero aquí como una pintada en un colegio de México que decía eduquemos a nuestros hijos o eduquemos a los niños para no tener que castigar a los adultos. Pitágoras, porque ese es el sentido de la educación pitagórica y hace muchísimos siglos, siglo V antes de Cristo. Entonces, lo que ocurre es que todavía no hemos entendido bien qué es educar y tampoco, por supuesto, como padres a veces no tenemos formación suficiente. Pero durante muchos siglos, en lugar de educar auténticamente, que es acompañar primero desde la escucha de los valores de los niños o de los adolescentes o de las personas que estamos educando, desde esa escucha ayudar a que desarrollen lo mejor de sí mismos. Esa es la responsabilidad de los educadores, como padres, como profesores, en todos los ámbitos. Pero en lugar de hacer eso, lo que se tiende a hacer es formar, que es imponer una estructura cultural determinada, limitando aspectos personales que se consideran inadecuados para un interés social. Y esto nos está llevando a un problema, porque ya de raíz, esa forma de educación castrante, o esa forma de educación castrante en distintos sentidos, intelectual y moral, porque nos están continuamente recordando que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que son improcedentes para nuestro desarrollo social o para nuestro desarrollo como personas, pues está generando tensión interna, nos obliga a reprimir y a generar esa tensión que va a estallar como violencia. Porque la violencia se expresa incluso en las personas educadas, o sea, formadas, sí, ¿no? Que pueden venir de unos papás que los mandaron a tal colegio, que les impusieron normas, o sea, muy formativas, y luego son seres humanos violentos por este tema de la represión. Exactamente, y no solo violentos en el sentido callejero. Muchas veces la violencia callejera está en adolescentes, muchas veces que no tienen formación adecuada, ni siquiera, no solo educación, de niños abandonados, de niños que viven en la calle desde siempre en un estado medio salvaje. Pero también se da por otro lado, hay estudios que muestran que niños o adolescentes que están estudiando en las mejores universidades se suicidan, tienen depresión. Nunca se había dado el caso de depresión infantil en la historia de la humanidad, o de intentos de suicidio, y hoy se está dando, porque hay una sobresaturación de esa formación malentendida que impone estructuras reprimiendo necesariamente vivencias, valores internos que ni siquiera se escuchan, porque estamos educando a nuestros hijos en el no escucharse a sí mismos, el no atenderse a sí mismos,
sino el prepararse para ser útiles para la sociedad y ganar dinero. Y eso los desconecta. Sí, y creemos que eso es lo auténtico, porque cuanto más útil eres para las estructuras sociales, más fácilmente puedes encontrar trabajo, o más hábil eres en el mundo empresarial y por lo tanto más dinero puedes ganar, y parece que eso es el objetivo de la vida. Más te controlan y más te manipulan y más te siembran necesidades que no Sí, porque en el fondo, en ese camino, algunos de esos adultos llegan a darse cuenta de que pueden haber sido triunfadores profesionalmente, familiarmente, reconocidos, tener dinero, y se sienten vacíos. Hay un gran vacío que en personas incluso jubiladas, que también tengo publicado otro libro sobre ese tema, no en Novelisco, pero en otra editorial, lleva a la demencia senil. Nos volvemos locos, porque cuando nos encontramos con el vacío que hemos generado dentro, con esa sombra que hemos reprimido, sentimos que nuestra vida carece de sentido, o ha carecido de sentido, y eso es terrible. Es que esto que dices es muy fuerte, y tú como doctor en educación, yo sé que requeriríamos mucho tiempo, pero ¿cuál sería como tu modelo de educación para...? Pero no es que sea el mío, sí. Bueno, el que tú no el que tú propones, el pero que tú si ya decía esta cita de Pitágoras, que lo he encontrado en una pintada aquí en México, ¿no? Pitágoras ya planteaba esto, si educamos a los niños, y educarles es enseñarles a escucharse a sí mismos. En el Instituto Pitagórico, el entrenamiento era que durante los 4 primeros años los alumnos no podían hablar, solo tenían que escucharse a sí mismos en el silencio y escuchar a los demás, porque de esa manera podían ir madurando su opinión, y que cuando luego después tuvieran la ocasión de hablar dijeran cosas que tenían sentido, porque las habían madurado dentro. Eso es algo que se nos ha olvidado por completo. En la educación hoy nadie enseña a escucharse a nadie. Te obligan a aprenderte cosas de memoria, a sintetizarlo o a utilizar herramientas tecnológicas que no te dejan tiempo, es decir, que te llevan un estrés, una sobresaturación. Sí. No hay tiempo para escucharse, no hay tiempo para sentirse, no hay tiempo para afectos, para vivencias, y estamos creando así niños autistas. El autismo ha aumentado también en los últimos tiempos. Y parece que todo está diseñado socialmente para estar en el afuera, porque es la tecnología, son los medios, es como todo el tiempo estar ahora conectado con el afuera y no con el adentro. Y a ver, te quiero hacer una pregunta, y tiene mucho que ver también con emociones y con vida y con educación y con sociedad. Tú que eres una persona que eres también, manejas hipnosis y regresiones y muchas cosas, cuando tú ves una película, cuando tú estás en la televisión viendo series o lo que sea, no entras como en un estado hipnótico. Claro. Donde todo lo que te está llegando se te está grabando a nivel subconsciente, y por eso estamos viviendo de repente sociedades con un vómito del inconsciente, de violencia, supuesto, de antivalores y de todo. No necesariamente por eso. Evidentemente la televisión supone un órgano de control social. El haber metido la televisión en todos los hogares, hasta en las chabolas de los pueblos más humildes, permite ejercer un control sobre la sociedad. Eso es un hecho. Ahora bien, no por eso tenemos que terminar con la televisión, ¿no? No. La televisión también, como toda la tecnología, es algo útil si sabemos utilizarlo, si sabemos aplicarlo, si somos selectivos. Entonces, lo que no debemos hacer es ponernos delante del televisor a que nos echen lo que sea, a tragar lo que sea. Es a lo que voy, porque a mí yo me dedico al cine, a la televisión, creo que se pueden comunicar cosas maravillosas por estos estados hipnóticos y de apertura que tiene la persona, pero cuando yo veo cosas de tanta violencia y de tantos antivalores me asusto mucho, porque digo, como es adentro es afuera. Lo que pasa es que hay un poco de intencionalidad, sin entrar en las paranoias, ¿no? Hay un poco de intencionalidad de asustar a mucha gente para que acepten el control social. Eso es una estrategia que se ha usado siempre, en todas las culturas, de muchas formas. Para Nietzsche eso empezaron a hacerlo los sacerdotes y por eso inventaron el mal. Hasta ese momento el mal no existía.
Lo inventaron para que nosotros nos sintiéramos asustados y por lo tanto recurriéramos a los que nos iban a salvar. Pero eso también lo ha usado la mafia, lo ha usado los políticos, la policía, lo ha usado todo el mundo. Y también hablando de las emociones, cuando estás conectando con cosas negativas emocionalmente y cerebralmente, te empiezas a sentir disminuido. Sí, por supuesto. Pero entonces, en lugar de estar tan atentos a escuchar eso, que nos genera toda esa reacción que no podemos asimilar, y por eso la juzgamos como mala, porque se nos atraganta, y luego nos viene el vómito existencial, ¿no? Que es pasamos de todo. Sí. Bien, pues en lugar de llegar a todo eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar los alimentos que nos llevamos a la boca física, a la boca mental, a la boca emocional. Seleccionemos y de esa manera viviremos en el paraíso, porque tenemos una riqueza impresionante, con la gran cantidad de visiones de personas, de impulsos, de sueños que tienen las personas, de culturas, de lenguajes. El mundo este es maravilloso. Vivimos realmente. Un mundo maravilloso y tenemos que poner el foco en todo lo maravilloso que hay en el mundo, no en todo lo negativo que nos quieren todo el tiempo exactamente tirar a la cara. Si nosotros no ejercemos nuestra voluntad analítica, selectiva, para alimentarnos de lo que nos interesa y no de cualquier cosa, pues entonces perdemos nuestra libertad, nos esclavizamos de formas sutiles. Hoy quizás haya más esclavos que nunca. Ya está y de una forma peculiar, porque hay muchísima gente esclavizada que se siente libre, creen que son libres, pero son más esclavos que nunca de forma sutil, solo porque no ven sus cadenas, creen que no existen. Regresamos a Cambia tu Vida porque estamos hablando del código de las emociones con Juan Antonio López Pérez. Es toda la razón. Yo digo, esto es un complot. Yo creo en la teoría de la conspiración. Regresamos a Cambia tu Vida, y es que yo estoy aquí en los cortes, platique y platique con Juan Antonio, porque hay tanto que nos tienen que compartir y yo estoy aprendiendo tanto. Juan Antonio, las emociones, hay emociones tan maravillosas, tan universales, que nos nutren y tan necesarias como el amor, como la ternura, pero ¿cómo cambiar nuestras emociones? O sea, ¿cómo conectar con esas? ¿Cómo transformarlas? ¿Cómo irnos a ese lado? Muy bien, bueno, para eso es para lo que existe la alquimia. La magia. La alquimia, la magia, pero que hoy se puede expresar técnicamente. Yo eso es lo que cuento en el Código de las Emociones. Cómo con un lenguaje específico podemos entrar y transmutar eso de forma sencilla. En realidad todo eso que estás haciendo, que estás diciendo, las emociones positivas son nuestros valores. Todos tenemos valores, todos tenemos partes valiosas, luminosas, que son el potencial a desarrollar. No hay que tampoco luchar contra lo oscuro, porque todos también tenemos partes ignorantes. Y hay que verlas. Nosotros también hay cosas que no entendemos de la realidad y nos asustan, como a niños. Pero eso no es malo. Simplemente hay que reconocer humildemente que somos ignorantes en muchos aspectos. Pero la ignorancia se puede superar con conocimiento, con aprendizaje, con educación, con paciencia. Entonces hay que ejercer desde esa educación paciente el ir conociendo poco a poco. Cuando descubrimos algún punto que no entendemos de la realidad, y evidentemente hay muchísimos, entonces debemos pararnos ahí, no para combatirlo, sino para poder entenderlo, para crecer con ello. Antes me has dicho que a ti te gusta ver películas o cosas que te nutran, y evidentemente es así. Antes yo también he dicho que es necesario seleccionar en la televisión, en cualquier tipo de medio, en internet, en el cine, en el teatro, en los libros, aquello que nos nutra, es decir, que resuene con nosotros, y debemos ejercer esa capacidad nuestra selectiva. Pero llega un momento en que podemos dar un paso más, porque podemos dejar de seleccionar y entonces descubrir que todo es valioso, todo. Eso, ahora, así dicho, pues para muchas personas le puede resultar sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser valioso la violencia, la destrucción, la violación de las mujeres? Evidentemente no en esa forma.
pero todo nos enseña algo, todo nos da la posibilidad de descubrir algo más. Mira, cuando antes decíamos lo de las cavernas, nosotros salimos de las cavernas y nos encontramos no con sociedades que ya nos dan la seguridad social, las garantías sociales, no había nada. Nos encontramos con barrancos, con animales peligrosos que nos persiguen, con dificultades, y entonces tuvimos que utilizar nuestro ingenio para poder suplir lo que la naturaleza no nos había dado como habilidades físicas. Nuestra creatividad nos permitió construir puentes, cultivar campos, desarrollar herramientas para defendernos, desarrollar lanzas porque no teníamos colmillos, para poder hacer algo ante ese medio que evidentemente en esa época nos resultaba muy hostil. Quizás nos hemos pasado de la raya y ahora los hostiles somos nosotros, sí, porque no hemos guardado el equilibrio. Por eso hoy también es tan necesaria la conciencia ecológica, ecosistémica. Debemos entender que el planeta es un ser que integramos todos los que vivimos en él, todos, desde el insecto más pequeño, la planta más pequeña, y todos tenemos que formar parte de un equipo para sostener la vida. A nosotros nos tocará hacerlo de forma más consciente, porque tenemos esa conciencia, por lo menos algunos, pero en el grado que sea, cada uno poco a poco debe ir colaborando en eso, y en la medida que colaboramos construimos nuestro paraíso, y entonces el planeta será abundante para todos y ya no habrá amenazas de contaminación, de basura, de guerras ni de nada. Ese es nuestro objetivo. Y hablas de colaborar, y y en el tema un poco de las emociones, yo creo que las emociones, no quiero decir buenas ni malas, porque pero las emociones un poquito más incómodas. No, hay emociones negativas y emociones positivas, evidentemente, y podemos definirlas de una manera. Las emociones negativas nos bloquean a la hora de cumplir nuestros objetivos, nos impiden alcanzar nuestros objetivos, a través del miedo, de la frustración, de muchas cosas. Y nos enferma. Sí, entonces evidentemente hay que tener herramientas para poder superar eso, para poder liberar los bloqueos emocionales que nos limitan en nuestro camino. Yo por eso hago las sesiones personales o los talleres, doy formación para que las personas puedan ir desarrollando esas habilidades, desbloquear y desarrollar habilidades. Y después, cuando hemos ido desarrollando o liberando esos bloqueos, ya estamos menos bloqueados, pues entonces ir creciendo, ir desarrollando el conocimiento, la conciencia de forma evolutiva y de forma integrada, no solo para nuestro beneficio personal, sino para nuestra satisfacción personal, compartida también con nuestro entorno inmediato y con una visión de que eso global también sea útil para el mundo entero. Porque somos agentes de cambio para bien o para... No para mejor. Mal, para bien o para menos bien. Ay, sí. La cuestión es que es nuestra limitación de comprensión y por supuesto también una herencia recibida que nos condiciona mucho en este sentido. Casi no podemos evitar hablar de lo malo, de la culpa, de toda esa conciencia paranoica y de la conspiración y todo eso. Eso nos influye mucho todavía. Tenemos que limpiarlo. No hay conspiraciones. Puede haber personas que tienen poder y se comportan como niños medio salvajes. Parece que las personas que tienen dinero, que tienen poder y que supuestamente ocupan cargos importantes, relevantes en la sociedad, ya por eso son sabios, y no es verdad. Esa es la trampa de nuestra sociedad. Deberían de serlo, y filántropos deberían de serlo. Pero no lo son. No. Simplemente tienen dinero, y con eso creen que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana. Eso es un poco peligroso. Es como darle a un niño el poder de hacer lo que quiera con la humanidad. Esas personas, aunque se crean muy inteligentes y sean muy sabias y todo eso, si solo tienen dinero, todavía son niños que necesitan formarse, que necesitan educarse, que necesitan desarrollarse. No son malos, solo son niños. Son inconscientes. Solo son niños, aunque a algunos les fastidie, pero es así. No se han educado de una forma adulta responsable y por eso todavía siguen generando la guerra y convierten la guerra en negocio y envenenan a otros con conciencia para aprovecharse de ellos, y las envenenan no solo físicamente en la nutrición o con elementos tóxicos en el ambiente, sino también con la educación, es decir, con el pensamiento y con los sentimientos y con la expansión de ideas medio paranoicas, incluso conspirativas. Tenemos que terminar con todo eso.
Pero entonces es bien importante hacernos conscientes de eso para poder generar el cambio. Sí, fíjate, te propongo una propuesta revolucionaria. Va, venga. Tomando esa propuesta de Pitágoras a la que antes me refería, ¿no? Que, y bueno, la propuesta de educar a los niños para no tener que castigar a los adultos. Y aprovechando también su método de educación. Primero, guardar silencio. Entonces, aunque no estemos 4 años guardando silencio, vamos a tratar de guardar silencio durante unos instantes. Basta quizás con unas décimas de segundo. Respiramos profundo. Porque si no, a veces cuando nos asustamos empezamos a generar angustia y no respiramos, se nos olvida respirar. Y respirar es importante. Entonces, respiramos, nos damos tiempo, estamos en paz. Y empezamos simplemente a aceptar que no sabemos cuál es la solución, que somos ignorantes, todos, que no sabemos cómo resolver todos los problemas, pero que no sepamos resolver los problemas ahora no quiere decir que no los podamos resolver. Podremos resolverlos en el futuro si trabajamos en equipo. Entonces, te propongo que hagamos equipos sencillos o complejos o grandes en todos los niveles y que empecemos a generar esos equipos desde una mirada de ternura, de aceptación humana del otro, de afecto, de cariño, de no sospecha, sino de colaboración. Colaboración amable desde la amistad, desde lo que realmente estamos viviendo la mayor parte de las personas que vivimos en este mundo, cuando no estamos en estrés por la sensación de peligro. Cuando estamos simplemente en paz, por eso, respirar, estamos en paz, y entonces yo confío en ti. Puedes equivocarte y podemos equivocarnos, pero también podemos superar nuestros errores. Y juntos, no solo 2, sino muchas personas, desde sus distintos ángulos de visión, con sus distintas preparaciones, con sus distintas concepciones del mundo, podemos encontrar las soluciones que todavía no conocemos. Eso es lo que ha hecho que la humanidad evolucione, y lo seguirá siendo. Ay, Juan Antonio, ¿saben qué? Es que este reto que nos lanzas es un reto que si cada una de las personas que nos está viendo lo aplica en ella, en su familia, en sus ambientes de trabajo, en sus amistades, ahí es donde se va generando el cambio, porque al fin y al cabo lo que todos los seres humanos queremos es amor, ternura, sí, aceptación. Y que las personas a las que amamos y que nos aman confíen en nosotros. Yo cuando me tocó también educar a mis hijas en la adolescencia, recuerdo la primera vez que mi hija mayor me pidió a los 15 años salir de casa y que le dijera por la noche, un fin de semana, y que le dijera a qué hora tenía que volver. Entonces yo le dije, vuelve a la hora que tú quieras porque yo confío en ti. Oh, es que la confianza le da al otro la libertad con amor también, y con límites. También ella se asustó porque dijo, no puede ser eso, tienes que decirme una hora. Sí, pero la confianza pero es algo maravilloso. Regresamos, ahí cambia tu vida, se nos va el tiempo como agüita con Juan Antonio López Benedicto. Estamos hablando del código de la solución. Regresamos ahí, cambia tu vida, y estamos hablando con Juan Antonio de 1000 cosas. Oigan, pero quiero nada más decir una cosa, miren. A mi queridísima Elvira Bajata, es fan del programa, es un ser maravilloso, me regaló esta taza tan linda y ha estado tan cercana a mí y se ha beneficiado mucho del programa y hemos hecho una relación bien bonita. Gracias, Elvi, te quiero, hermosa, y mira, tomando agüita en la taza que me regalas. Juan Antonio, a ver, plan de acción. Muy bien. ¿Qué vamos? Primero es identificar cómo podemos cambiar nuestras emociones. Y vamos a verlo desde experiencias normales. Nosotros ahora estamos aquí hablando tranquilamente. Tú estás concentrada. Hay un equipo técnico que tiene que estar concentrado, tiene que saber hacer bien su trabajo y cumplirlo, tú sabes, con rigurosidad, con meticulosidad, ¿no? Si en estas circunstancias viene alguien corriendo y te anuncia algo para ti muy desagradable, ¿qué ocurre? No, pues te desbalancea, entras como en shock,
pierdes tu capacidad de concentración. Totalmente. Y entonces ya no sabes hacer las cosas que sí sabes hacer. Esa es la forma en la que nos influyen las emociones para descontrolar nuestra mente. Las emociones en cualquier momento, una emoción intensa puede desarticular nuestra capacidad de concentración y nuestra eficacia técnica analítica. Eso es un hecho, todos lo hemos vivido, unas personas en un grado mayor o menor. No tienen por qué ser emociones negativas, también pueden ser emociones positivas. Sí, Imagínate que viene alguien que te euforia. dice, te acaban de regalar 5.000 millones de dólares. Adiós, Juan Antonio, fue un gusto. Exactamente, entonces ya hay también no, descontrol. sí, o sea, ¿qué Sí. hago? ¿Cómo? Sí. Bien, puede ser que no sea dinero, puede ser otra cosa. Sí, De algo. repente se ha materializado el príncipe azul y es exactamente como tú lo querías y lo ves ahí entrando luminoso y de repente... Exactamente. Bueno, esas son las emociones que vivimos. Las he intensificado un poco para poder verlas, ¿no? Las emociones tienen la posibilidad de desarticular nuestro pensamiento en cualquier momento. Eso es un hecho, nos guste o no. Por eso se suele decir que es mejor dejar las emociones en casa, pero eso no es real. No se Bien, puede. vamos al otro caso. Resulta que un día tú eres una gran profesional, tienes unos grandes objetivos, unos grandes planes, pero te despiertas deprimida y no sabes por qué. Ni siquiera te acuerdas de tus sueños. No sabes nada. Solo que te sientes mal y que no te apetece ir a trabajar y que estás con la flojera y con todas esas cosas que no puedes ni siquiera etiquetar como emociones. Puedes decir que es tristeza, que es depresión, pero no sabes exactamente qué es. Te sientes mal. Y entonces viene alguien que te quiere mucho o que te conoce mucho y te dice, pero ¿por qué estás mal? Si lo tienes todo. Todo lo que la mayor parte de la humanidad puede desear, tú ya lo tienes. Tienes reconocimiento profesional, eres una gran persona, eres inteligente, te mueves en un ámbito social adecuado, has conseguido tus metas dentro de una serie de estándares. ¿Por qué estás triste? No tienes derecho a estar triste. Pero tú, aunque eso te parece muy coherente, muy racional, tú sigues estando triste. No te ayuda en absoluto a cambiar tu tristeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sufrir y irnos al infierno? No, vamos a ver otra alternativa. Imaginemos que la persona que nos quiere ayudar no está utilizando esa forma de comunicación racional, que nos da razones por las que nosotros deberíamos sentirnos de una forma distinta a como nos sentimos. Vamos a otro caso. Llega una persona que no te dice nada, que simplemente te ve así deprimida y se acerca a ti y te abraza y te mira con ternura y sientes esa mirada de ternura que llega a tu corazón y de repente es como si un escalofrío recorriera todo tu cuerpo porque te ha traspasado esa mirada de ternura y esa caricia y ese abrazo suave, profundo, tranquilo, y además te dice con una voz susurrante, una voz que te está transmitiendo también respeto y profundidad, te dice, sabes que te quiero y que estoy contigo aquí, que puedes contar conmigo. Y entonces, ¿qué ocurre? Te sientes mucho mejor porque te vas a la emoción. Sí. O sea, bajar lo racional a lo emocional. Sí, porque ahí estamos hablando del lenguaje de las emociones, del código de las emociones, lo estamos aplicando. Y todos sabemos hacerlo de forma natural. Lo que ocurre es que a veces queremos hacerlo tan bien que la fastidiamos. Porque las emociones nunca atienden a las razones, sino a las emociones. Si somos capaces de comunicar nuestra emocionalidad, y la emocionalidad la comunicamos a través de el tono de voz, la imaginación y los gestos. Si combinamos esas tres cosas de forma coherente, sincera, auténtica, somos capaces de hacer la alquimia, la magia de la vida, porque así ha sido desde el origen de la humanidad. Ay, Juan Antonio, entonces, por ejemplo, parece tan sencillo y luego no lo haces, es el abrazar, el empatizar, el acercarte, pero el que sea ver. Con respeto, con serenidad, porque a veces queremos abrazar pero precipitadamente. Por ejemplo, vemos a una persona que está llorando y nos pone nerviosos. Puede ser un niño, puede ser una persona adulta, y al estar llorando nos inquieta y lo que queremos es que deje de llorar. Y entonces la abrazamos, dicen, ay, que no pasa nada, pero estamos transmitiendo ansiedad, porque en el fondo
nos está alterando contemplar su llanto y nos genera impotencia. Y eso no arregla las cosas. Entonces es como el acompañamiento, la aceptación de lo que está viviendo el otro. No tratar de reprimir su emoción, la catarsis que se está produciendo a través del llanto. Porque le ayuda, porque si no estás haciendo que se repriman y tiene que sacarlo. Eso, y tiene que dejarlo fluir. Hay que permitir que la persona se exprese ese sentimiento que tiene sin juzgarlo, esa emoción que puede ser negativa, pero que se está liberando. Y si nosotros, con respeto, con tiempo, le acompañamos para que libere eso hasta el momento que lo necesite, entonces quedará en paz. Fíjate, para los niños qué importante, porque las mamás luego, no llores, y luego le das el dulce, le das el no sé qué, no grites, no te enojes. Y como no dejes de llorar, te doy con la zapatilla o te tiro por la ventana. Para que llores otra vez, sí, no, entonces... Claro, entonces... Qué importante. Evidentemente es exagerado, y por eso se está hablando, no se puede hacer violencia con los niños. No se arreglan las cosas a golpes, porque con eso no estamos educando, estamos reprimiendo, estamos generando que esa tensión que el niño está sacando por su propio descontrol, descontrol en muchos sentidos, porque todavía no tiene control sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre nada, está sobresaturado con un estrés intenso. Si eso con un golpe lo tratamos de parar, lo que estamos haciendo es que toda esa energía se quede dentro y un día estalle hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera o vaya reprimiendo. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es con paciencia educar. Yo sé que es difícil. Yo lo he vivido también. Tengo hijas, ya son mayores, pero han sido pequeñas. Y sé que es difícil y que a veces nuestros propios hijos nos ponen en el límite de nuestra capacidad. Pero esa es nuestra limitación. No justifica el que luego actuemos de forma incorrecta. Tenemos que aprender a educar de forma adecuada. Y, por desgracia, no nos enseñan a ser padres. Pero si empezamos como platicábamos, con el autoconocimiento, con el decir, sé que me puedo equivocar, pero voy a hacer conciencia de la importancia de que el niño, de que el adulto, de que todos reconozcamos nuestras emociones, las dejemos liberar. Pero sin darle tanta historia. Puede ser todo más sencillo. Yo estuve un tiempo también como asesor de una guardería infantil, tratando niños con problemas que los padres no podían controlar, que pegaban a otros niños, que tenían alteraciones de muchos sentidos. Y entonces yo les explicaba a los padres cómo actuar con esos niños, hasta que esos niños podían sacar, primero había que escuchar lo que les pasaba, y luego poder pues acompañarles de manera tierna. Lo que necesitan muchas veces es afecto. Eso se conoce en psicología. Cuando un niño se revela como pidiendo un golpe, ¿no?, en la antigua forma de formación, en realidad lo que se decía es que lo que se busca es contacto físico. Cuando hay carencia de contacto físico positivo, se busca el contacto físico negativo, porque el contacto físico es esencial para el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Las caricias. Por desgracia, no hemos aprendido a acariciar de la forma adecuada, con ternura, con apoyo, con paciencia. Pero solo es eso lo que necesita un niño. Y un adulto también. Y ahora sí que voy a tener que cerrar el día de hoy rescatando esto que dices que es tan valioso, la importancia de la ternura, del contacto físico, de dejar fluir las emociones, de acercarte a la otra persona con paz, con calma, que a veces a mí me falta, y regresar a lo básico, al amor y a la educación desde el respeto y no desde la represión. Pero fíjate, si no es posible acariciar, porque a veces hay que respetar a las personas y las personas pueden defenderse y reaccionar, podemos mirar con ternura respetando la distancia, porque también podemos acariciar con la mirada. Ay, qué bonito, y con esa frase me voy. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, aprendí muchísimo, y hay que acariciar con la mirada, conectar con la ternura y con las emociones, esas que nos vinculan y que nos vuelven cooperativos y seres humanos realmente que vamos a ser agentes de cambio positivo. Gracias, Juan Antonio. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos la capacidad, porque es posible y sobre todo porque nos lo merecemos. Y recuerden el libro El Código de las Emociones, que está increíble. Nos vemos próximamente.